Hola, soy Manuel Vázquez Blanco y en esta oportunidad voy a hablar con ustedes a propósito de las anemias. Lo vamos a desarrollar en dos partes, una primera parte introductoria, donde vamos a hablar de las generalidades y algunas definiciones, y una segunda parte donde nos vamos a ocupar del enfoque diagnóstico del paciente con anemia. Existen diferentes definiciones, pero sin lugar a dudas la que cuenta con mayores adeptos es la definición de la Organización Mundial de la Salud, según la cual una mujer es anémica cuando su nivel de hemoglobina cae por debajo de los 12 gramos por decilitro, y en los varones cuando este valor es menor de 13 gramos por decilitro. Un paciente con anemia experimenta diferentes signos y síntomas, todo lo cual constituye lo que denominamos el síndrome anémico, que obviamente depende de una multiplicidad de causas. Dentro de los síntomas más comunes está la disnea, la fatigabilidad, las palpitaciones, la disminución de la tolerancia al ejercicio, debilidad, mareos, vértigo, a veces alteraciones en la esfera intelectual, etc. Y dentro de los signos, los más característicos son la palidez de la piel y de las mucosas, eventualmente la taquicardia, la taquipnea, la hipotensión arterial, especialmente la hipotensión postural, ortostática, y cuando el desarrollo de la anemia es más o menos rápido, eventualmente trascienden las manifestaciones hemodinámicas, la hipotensión y eventualmente el shock. Entre otras manifestaciones que pueden aparecer, la ictericia, particularmente en los pacientes con hemólisis, la esplenomegalia, las adenomegalias en los pacientes con enfermedades del sistema hematológico o eventualmente en los casos de aumento de actividad del sistema retículo endotelial. Eventualmente en algunos pacientes también puede manifestarse con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Indudablemente, un paciente con anemia tiene repercusión generalmente en todos los sistemas, particularmente en el aparato digestivo, con alteraciones gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, en el aparato cardiovascular, donde puede dar angor, donde puede dar, de acuerdo a la rapidez con que se instala, hipotensión, eventualmente síncope, manifestaciones en el sistema nervioso central, pérdida de la atención, irritabilidad, disminución de la capacidad cognitiva, y todo esto tiene indudablemente repercusiones en la calidad de vida del sujeto que obviamente alteran su calidad de vida y con repercusión en el ámbito laboral y social. Para comprender las causas por las cuales un paciente puede desarrollar una anemia, tenemos que ver cuál es la trayectoria medular en la formación de los eritrocitos. Comenzamos con una célula pluripotencial que luego da origen a determinadas series de células precursoras y finalmente llegamos al eritrocito. El eritrocito tiene una vida media aproximada de 100 a 120 días, de tal manera que diariamente se recambia un 1% de la masa eritrocitaria. Y este 1% que se pierde es reemplazado por la aparición de nuevas células, en este caso reticulocitos, que van manteniendo el nivel de la masa eritrocitaria a un nivel adecuado. ¿Por qué razones entonces un paciente puede desarrollar anemia? Básicamente por tres mecanismos esenciales. Uno es la pérdida de sangre, que puede ser manifiesta o puede ser oculta. Otra es la disminución en la producción de glóbulos rojos. Y finalmente, por la destrucción de glóbulos rojos, el proceso que conocemos como hemólisis. En algunas ocasiones,
estos mecanismos se combinan para producir anemia. Ahora bien, ¿de qué depende la gravedad de una anemia? Fundamentalmente de su velocidad de instalación. Cuando una anemia se instala rápidamente es muy sintomática, a punto tal de que a veces da manifestaciones fundamentalmente hemodinámicas, hipotensión y shock. Cuando la instalación de la anemia es lenta, el paciente en general tolera bastante bien la situación y obviamente los síntomas aparecen ya mucho más tardíamente. Otra razón fundamental a la hora de determinar la gravedad de la anemia es la causa. Una anemia por sangrado puede ser muy grave. Una anemia hemolítica puede ser muy grave. Participan también el nivel de hemoglobina previo, el nivel de hemoglobina actual, la edad del sujeto, la existencia o no de enfermedades concomitantes y en qué medida la médula ósea responde a esta situación de apremio generando mayor cantidad de eritrocitos. Analicemos cada uno de estos mecanismos. Dijimos que uno era la pérdida de sangre, y esta pérdida de sangre puede ser evidente a través de una hemorragia o puede ser oculta y el sujeto, no percibe esta situación. Respecto a la segunda causa, la disminución en la producción de eritrocitos. Esto puede deberse a la falta de diferentes nutrientes y en consecuencia la médula ósea no es capaz de llevar a la formación del eritrocito maduro, ya sea falta de hierro, vitamina B12, ácido fólico. Debido a diferentes trastornos medulares, ya sea porque hay una infiltración de la médula por células neoplásicas o hay una aplasia medular, o bien porque el sujeto está tomando determinadas drogas inmunosupresoras o supresoras citotóxicas, por déficit de eritropoyetina, particularmente en la insuficiencia renal crónica y en el hipotiroidismo, o como consecuencia de otras enfermedades sistémicas. Y finalmente, el tercer mecanismo es la destrucción, o sea, el acortamiento de la vida media eritrocitaria, que puede ser hereditaria, esto en diferentes hemoglobinopatías, o bien en diferentes trastornos metabólicos o alteraciones en la membrana eritrocitaria, o puede ser adquirida, y esto puede ser de causa inmune o de causa vascular. Ya desarrollaremos con más profundidad estos mecanismos. Muy bien, a la hora y teniendo en cuenta además que a veces estos mecanismos se combinan en un sujeto para ser la causa de la anemia. ¿Qué elementos podemos utilizar para el diagnóstico diferencial? Indudablemente, en muchas oportunidades el diagnóstico surge, o por lo menos la presunción diagnóstica surge, en base a los hallazgos en el examen físico y en el interrogatorio, pero indudablemente la mayor parte de las veces tendremos que recurrir a diferentes exámenes de laboratorio. Entre ellos la ferremia. ¿Qué es esto? Es la cantidad de hierro circulante que circula unido a la proteína transportadora que es la transferrina. El otro elemento es la transferrina, o sea, la proteína transportadora de hierro. ¿En qué medida esta proteína está más o menos saturada? Y finalmente, la cantidad de hierro existente en los depósitos, que está unida a esta proteína, la ferritina. El otro elemento de fundamental importancia que viene informado en los hemogramas son los índices hematimétricos. Y para eso vamos a definirlos. ¿Qué es el volumen corpuscular medio? Es el volumen promedio de cada eritrocito. Junto con esto, la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que tiene cada eritrocito. La concentración de hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina por unidad de volumen. Y finalmente, la amplitud de distribución eritrocitaria, que nos habla de la variación en el tamaño de los eritrocitos. Aquí tenemos los valores normales, 80 a 100 femtolitros, o sea que es un litro a la 10 a la menos 15.
la hemoglobina en picogramos, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media en % y la amplitud de distribución eritrocitaria en %. De acuerdo a estos índices, podemos clasificar a las anemias en normocíticas, cuando el tamaño es normal, entre 80 y 100 femtolitros, en macrocíticas, cuando el tamaño es mayor de 100 femtolitros, o microcíticas, cuando el volumen corpuscular medio es menor de 80 femtolitros. Hablaremos entonces en principio de las anemias normocíticas. Generalmente la causa más frecuente es la nutricional, a veces depende de múltiples causas, a veces depende de diferentes enfermedades crónicas, de la insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedades endocrinas, hipotiroidismo. Y en presencia de una anemia normocítica tendríamos que prestar atención al recuento de reticulocitos. Los reticulocitos en una persona sin anemia oscila entre el 1 y el 2% de la masa eritrocitaria. Pero este recuento de reticulocitos tenemos que corregirlo de acuerdo al hematocrito del paciente, de tal manera que una proporción corregida sería el porcentaje real de reticulocitos multiplicado por el hematocrito del paciente en ese momento y dividido por lo que sería un hematocrito normal. Y eso nos va a decir si el recuento de reticulocitos es el adecuado, está por debajo o bien la médula está respondiendo adecuadamente ante una situación de anemia. Por lo tanto, cuando los reticulocitos están aumentados y el paciente tiene anemia, tenemos que pensar que la causa es una hemólisis o la causa es una hemorragia. Por el contrario, cuando los reticulocitos en un paciente anémico están normales, digamos, pero disminuidos si analizamos el porcentaje corregido, o bien disminuidos, entonces allí tendremos que investigar, ya sea si el paciente tiene una enfermedad crónica, alteraciones endocrinas, hepáticas, enfermedades del colágeno, neoplasias, que es lo que vamos a definir como anemia de los trastornos crónicos. Si esto es negativo, entonces tendremos que proceder a un extendido de la médula ósea y allí analizar sus componentes. Otro elemento que tenemos que analizar es la ferremia. Si la ferremia está disminuida, la causa obviamente es el déficit de hierro y corrigiéndolo se corregirá la anemia, pero si la ferremia es normal, nuevamente tendremos que procurar un extendido de la médula ósea o una biopsia de la médula ósea para determinar cuál es la causa, porque puede tratarse de una leucemia, de una aplasia medular, de una invasión de la médula por células neoplásicas o bien de una mielofibrosis. Todas estas situaciones de extrema gravedad. ¿Qué sucede cuando el volumen eritrocitario está disminuido? Las denominadas anemias microcíticas. Bueno, esta sin lugar a dudas, la causa más importante es el déficit de hierro. Y en el mundo, esta es la causa más importante de anemia. También tenemos que pensar que hay diferentes hemoglobinopatías que pueden transcurrir con tamaño reducido en los glóbulos rojos, el saturnismo y la anemia sideroblástica congénita, a la cual nos referiremos luego. ¿Qué sucede cuando el tamaño del glóbulo rojo está disminuido? O sea, es una anemia microcítica. Bueno, allí tendremos que determinar la ferremia, la ferritina y la transferrina. Si el hierro está disminuido, la ferritina está disminuida y la transferrina está aumentada, estaremos en presencia de una ferropenia y allí tendremos que investigar las causas. Si el hierro está disminuido, la ferritina está normal o alta y la transferrina está normal o alta, obviamente la causa no es el hierro, dado que los depósitos son normales. Y aquí la causa más frecuente será una enfermedad crónica subyacente. Si el hierro está normal, está alto, la ferritina está normal o está alta, y la transferrina, que puede estar en cantidad variable, allí tendremos que pensar en una talasemia o bien en una anemia sideroblástica.
¿Qué pasa cuando el tamaño del glóbulo rojo está aumentado? Las anemias macrocíticas. Bueno, aquí también necesitaremos pruebas adicionales. El frotis de sangre periférica, el dosaje de vitamina B12 y el dosaje de ácido fólico. Si una anemia macrocítica transcurre con disminución, ya sea de glóbulos blancos o de plaquetas, allí tendremos que pensar que el paciente tiene una mielodisplasia. Esto es una situación grave. Por el contrario, si el ácido fólico o la vitamina B12 están disminuidas, bueno, esta será la anemia megaloblástica y se corregirá entonces, como luego veremos, reemplazando o aportando estas sustancias. Y si los reticulocitos están aumentados, bueno, allí tendremos que pensar en una enfermedad hepática, en el hipotiroidismo o eventualmente en la acción de determinadas drogas. Bien, otra forma de, analizar la causa de una anemia es a través del recuento reticulocitario, que como dijimos, tenemos que corregirlo para el valor actual del hematocrito del paciente. Si los reticulocitos, de acuerdo a esa corrección, están disminuidos, allí tendremos que pensar que hay un déficit de hierro, un déficit de vitamina B12, de ácido fólico, o bien el paciente está de alguna manera sometido a un tratamiento con drogas citotóxicas o tiene una mielodisplasia. Si por el contrario los reticulocitos están aumentados, tendremos que pensar que el paciente está transcurriendo por una pérdida aguda de sangre, por una hemólisis o eventualmente está siendo tratado para la anemia reponiendo hierro, vitamina B12 o ácido fólico. Finalmente, algunos otros términos con el que nos podemos encontrar. Uno es esto, la poiquilocitosis. Esto significa variaciones en la forma de los eritrocitos. Anisocitosis. Esto significa que el tamaño del eritrocito varía. Esquistocitosis. Aquí lo que nos encontramos es que el bioquímico nos está informando que está viendo células fragmentadas. Esto es indicio de hemólisis. Y finalmente, esferocitosis. Aquí esta forma de los eritrocitos es particularmente muy característica de la anemia microesferocítica y esta es un trastorno congénito, como luego veremos. Para formarlo en imágenes, este sería un glóbulo rojo normal, este sería un macrocito, este sería un microcito, un eliptocito, una célula falciforme, esto es característico de la anemia drepanocítica, un acantocito, el esferocito y células en diana, como, digamos, otras descripciones que podemos encontrar en el hemograma. Muy bien, gracias.